Bárbaro. Bien. ¿Quiénes estuvieron leyendo la cuarta conferencia? Así vamos haciendo un vaivén y yo puedo tomar un mate o respirar o nada, que no sea tan aburrido. Porque está, psicoanálisis, chicos. Díganme, ¿a quienes les gusta psicoanálisis igual no consideran que es aburrido? No me dejen como una loca. Es un poco. Como, Sí, a veces, es tanta en vuelta, algunas ¿no? partes, Yo a veces, sí. sí, a veces me pongo a leer en voz alta, por ejemplo, no sé, las 5 conferencias, y es como un cuento, como que leo y nunca llego. Y es como que me genera ansiedad de no llegar al concepto. Pero bueno, hay que amigarse, no queda otra. Bueno, ¿qué pudieron ver? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué saben Eh, a grandes rasgos de lo que trae esta cuarta conferencia? Ella habla como de la sexualidad, ¿no? Sí, a ver, Yo veamos. estuve leyendo la infantil. Sí, estuve leyendo la cuarta y la quinta, las dos las leí. Y me quedó con una duda que no entendí muy bien, una parte que él habla de la homosexualidad. No me acuerdo en qué parte es. Bien, Pero ahora después sí, ahora cuando lo estoy leyendo terminamos la capaz. cuarta, la quinta y vamos al texto, que siempre está bueno ver algo, algún caso Bueno, o algo que él plantee. Sí, sé que lo nombra porque, bueno, está dentro de este tópico de la sexualidad. Él va a empezar a diferenciar a ver, para el resto de las personas, digamos, fuera del psicoanálisis, cómo concebimos la sexualidad y la concebimos en la vida adulta porque la relacionamos con la genitalidad y con la reproducción. Y él empieza a decir, o mejor dicho, en esta conferencia, trae esto de, bueno, puede que no les guste o puede que les caiga mal o les parezca raro, pero en realidad en sus estudios ha llegado a considerar, o sea, ha llegado a armar ciertas hipótesis que refieren a que muchas de la neurosis, de las enfermedades, de los síntomas que aparecen en la adultez tienen que ver con el desarrollo de la sexualidad. Y ahí empieza a explicar un poco, justamente para dar cuenta o para sí, para justificar estas hipótesis, es que tiene que hacer todo un recorrido por la sexualidad infantil. En realidad, acá les digo, les explico algo. Van a ver en la próxima, a ver si puedo pasarlo acá, que yo agregué del texto de la sexualidad puntualmente, que es tres teorías de la sexualidad infantil, creo que se llama, se los agregué acá, las fases de la vida sexual, que no está así en el texto, pero me parece que es más fácil a la hora de hablarlo entre nosotros, ¿está? Lo que va a decir más que nada en la cuarta conferencia es un poco eso a grandes rasgos, ahora vamos a ver bien puntualmente. Habla de las zonas erógenas, habla de las pulsiones sexuales, como esta energía que está vinculado con lo fisiológico, pero también con lo emocional. Pulsión como energía, ¿no? O como impulsos. Capaz que hasta ahora, para no complicarse mucho, tengan en cuenta como esto, como, bueno, pulsión, en este caso habla de pulsión sexual, como cierto impulso, que ahora vamos a ver de dónde proviene, ¿no? Si ya estamos hablando de sexualidad, vamos a ver diferentes zonas y eso. Pero en general es eso, ¿está? No tiene que ver con la sexualidad como reproducción, sino que todo lo contrario. De hecho, ahí se basa en esa diferencia para decir, bueno, en realidad, él dice en un momento, o yo se los digo en mis palabras, ¿no? Bueno, ustedes, el resto de las personas, les llama la atención esto, pero en realidad yo puedo decir que me llama la atención que ustedes no puedan hablar de sexualidad libremente. Ah, y ahora entiendo, dice Freud, con otras palabras, ahora entiendo cómo hay tanta enfermedad que surge desde acá, hay tanto conflicto, tanto trauma, porque hay mucha represión. ¿Se acuerdan que hablamos bastante de represión en la clase pasada? ¿No? Eso que queda como dentro del inconsciente y que después se manifiesta, ¿no? Como en síntomas o en las otras manifestaciones, sobre todo en los síntomas. Entonces, bueno, a partir de ahí es que empieza a contar todo esto. Y yo les agregué, se la anotan por ahí si quieren, 3 teorías, ¿eran? No, 3. Bueno, ya les digo el texto por si quieren leerlo después. Ay, ¿cómo se llama este texto de Freud? 3 teorías. Voy a escribirlo así en internet a ver si me sale así. Teorías de la sexualidad infantil. ¿Cómo se llama? Texto Freud. ¿No era tres Tres ensayos? ensayos. Ah, ahí va. Buenísimo, eso mismo. No me acordaba. Era 3 algo, pero no me acordaba. Está. Bueno, en 3 ensayos yo saqué esto. ¿Está? Ese texto no está acá, les vuelvo a aclarar, es el texto que van a tener en fundamentos psicoanalíticos después. Pero si no, era como, bueno, hablamos de sexualidad infantil, pero
pero concretamente a qué refiere. Es difícil, si no, entender. ¿Está? Bueno, vamos a un poquito al punteo que tengo acá y después cualquier cosa vamos al texto. Dice, Freud incorpora el análisis de la infancia para dar cuenta de ciertos procesos. En la infancia se es más susceptible de tener traumas, entonces cuanto antes se pueda trabajar sobre estas huellas némicas, olvidadas, esto que queda como reprimido, pueden desaparecer los síntomas que devienen del trauma, o que deviene, o del cual deviene el trauma sería, ¿no? Sigo acá y ahora les explico algo. El niño tiene pulsiones sexuales, impulsos que llevan al cuerpo a sentir ciertas vivencias. Y estas pulsiones son las que llevan a conformar la sexualidad en la adultez, que nada tiene que ver con la función reproductiva. Ahí esa diferencia es fundamental. Se da la excitación de ciertos lugares del cuerpo, labios, piel, genitales, que son las zonas erógenas de las que hablan sobre donde el niño logra tener placer sexual. Acá también van a ver en algún momento que, aparte de zonas, me lo estoy anotando yo también, aparte de las zonas erógenas, habla también de autoerotismo. ¿Alguien se acuerda de ese concepto? ¿Lo leyeron por ahí? La palabra lo dice, ¿no? También. Lo hacia uno. Como el niño, sí, en muchos momentos necesita de un otro para satisfacer la pulsión, que en este caso, la primera pulsión que tiene el niño vinculado a estas áreas del cuerpo, labios, piel, genitales. ¿Cuál se les viene a la mente que puede ser? Cuando nace el bebé, ¿qué es lo primero que necesita satisfacer, como necesidad básica? La succión, la boca. Ahí va. Bien, entonces ahí no hablamos, por ejemplo, de autoerotismo. Ahí está satisfaciendo una pulsión y necesita de un otro, ¿no? En este caso, de la mamá o quien le dé la mamadera, ponele. No importa si es la mamá o no. Pero va a ser quien le satisfaga esa necesidad más que deseo, ¿no? Pues necesita para sobrevivir. Pero después, más adelante, va a poder autosatisfacerse, como el chupeteo del dedo, por ejemplo, como los bebitos que chupan el dedo, a veces los grandecitos también. Nosotros después lo hacemos a través de otras cosas, ¿no? Después se da también ¿cómo es? La autosatisfacción sexual en los bebés, cuando empiezan a descubrir sus zonas, ¿no? Íntimas, el pene, la vulva, y te empiezan a tocar, bueno, eso también es autoerotismo. Y ahí no necesita un otro. En realidad ellos solos pueden autosatisfacerse. Todo esto es a lo que lleva Freud después de un montón de estudios y de descubrir cosas también con sus pacientes. De hecho, nombran el estudio con las histéricas o con otros enfermos y propios niños también que se estudian. Se vincula como un montón de cosas. Bueno, ¿cómo fue, por ejemplo? Hoy en día se habla mucho de apego, que lo van a ver en desarrollo, ya lo están viendo capaz. A través de las relaciones iniciales en la vida de la persona, se pueden determinar un montón de cosas de la personalidad, por ejemplo, o de los traumas que tiene la persona. Entonces, en ese momento, esta teoría, ya te doy la palabra, Leo, en este momento, esas teorías eran tipo los colegas de Freud no entendían nada, porque era, ¿qué tiene que ver y cómo vas a hablar de sexualidad de un niño? ¿No? Pero hoy es básico para entender un montón de cosas, el estudiar la sexualidad infantil. Leo, decime. Sí, a ver si me podés como bajar a tierra, porque a mí me cuesta un montón como mechar esto de la sexualidad con el tema de los traumas. O sea, ¿qué En realidad, ¿qué pasa? tiene que ver? ¿Se acuerdan que Freud llegaba a las teorías sobre la neurosis, sobre los síntomas en general, a través de estudiar la enfermedad? ¿No? Entonces ahí entendía, bueno, qué es lo patológico y qué era lo normal. En este caso, cuando habla de traumas vinculados a la sexualidad, él descubre en sus pacientes, muchos de sus pacientes, que habían traumas, justamente cuestiones que estaban reprimidas en el inconsciente de la persona, que estaba vinculado con el proceso, el desarrollo de su sexualidad. Ya sea toda esta parte más, digamos, íntima, personal del sujeto, o ya sea en esos primeros momentos de cuando el bebé nace o en la adolescencia. Entonces, no es que él explica a través de, bueno, lo normal es esto y lo patológico es aquello. A través de lo patológico, descubre que las personas que tienen ciertas patologías, mucho digamos, apareció a través de que entendieron que habían ciertos procesos en el desarrollo sexual, de la sexualidad, que no habían podido terminar, digamos, de alguna manera.
En el texto no Hay, dice, claro, ¿hay algún ejemplo como para entenderlo? O sea, que por el tema de, no sé, no se amamantó todo el ciclo, haya podido tener un trauma en base a eso. Es como, puede ser y algo así. sí, a ver, esto no lo dice Freud, esto te estoy trayendo yo un ejemplo. Igual en el texto probablemente ahora vemos algo. Pero supónganse, no sé, cuando en un parto, es horrible hablar de esto estando embarazada, chicos. Cuando en un parto nace el bebé, sigue adelante con su vida, digamos, nace sano, y la mamá queda ahí, ¿no? Fallece. Imagínense que igual, por más que venga un otro a satisfacer esas pulsiones iniciales de amamantar o lo que fuere, ese abrazo, esa contención de parte de la persona que le prestó su cuerpo para todo ese momento del desarrollo no esté. Entonces, perfectamente, ese niño, no es que, a ver, capaz que Freud sí lo nombraba como más amplio, yo hoy no creo que sea tan así, pero digo, no siempre, pero puede estar sujeto a que, bueno, no sé, hubo un abandono ahí en el inicio, o sea, ya arrancamos con abandono. Y a partir de ahí, no sé, de repente, ese trauma, cómo puede afectar en el tema de generar nuevos vínculos con un otro. Ahí va, ahí lo ¿Ah? entendí mejor. Eso es como muy actual igual y se me ocurre a mí ahora, Sí, sí. pero vamos a ver igual en el texto, de repente volvemos después y vemos a ver qué dice sobre ahí. Ahí había otro concepto que me quedó ahí boyando, pero ahora si me acuerdo les digo sobre esto. ¿Se viene entendiendo hasta ahora? Sí, Sí, Bien, déjenme leer de sí. nuevo a ver si me quedó algo. Lo de la pulsión sexual, la diferenciación de función reproductiva y sexualidad, y lo de las zonas erógenas y esota. Ahora cuando veamos las fases, seguramente se entiende un poco más. Acá les puse, capaz que da a entender un poco más lo que decía Leo, lo que preguntaba Leo. Este es un fragmento del texto así como copiado y pegado, ¿tá? Dice, el trabajo de análisis requerido para el radical esclarecimiento y la curación definitiva de un caso clínico nunca se detiene en las vivencias de la época en la que se contrajo la enfermedad. Es decir, no sé, uno de nosotros va a terapia con cierta sintomatología, más allá de, bueno, no sé, explícame qué te está pasando, eso sí, uno lo expresa en el momento presente, desde el psicoanálisis van a tener que ir a analizar como toda su historia. Por eso el psicoanálisis hemos dicho que va mucho a la historia de la persona, ¿no? Desde, bueno, no sé, a veces te mandan, yo pasé por un psicoanálisis y me acuerdo de esto, de que después de varias sesiones, ¿no? La psicóloga me mandó a preguntarle a mi mamá cómo había sido, bueno, primero que nada, si fui una bebé deseada, una personita deseada, si, ¿cómo fue? Si había, cómo había sido el embarazo, si había tenido algún problema, cuáles eran sus pensamientos y sus emociones en ese momento, si había pasado algún momento traumático. Porque bueno, toda nuestra historia empieza ahí, ¿no? En lo interuterino y no cuando nacemos. Ya venimos con historia cuando nacemos, de hecho, ¿no? Ya deberíamos cumplir 2 años al año, más que uno. Pues ya venimos con una carga importante. Ni que hablar que antes la concepción también, pero ahí ya nos vamos por las ramas. Entonces, bueno, eso tiene que ver con que en ese momento yo estaba en primer año de facultad, no sabía, no tenía idea. Digo, ¿qué tiene que ver? Y mi madre tampoco entendía nada. Pero bueno, después estudiando me di cuenta, bueno, qué importante esto desde la concepción hasta todo el proceso de embarazo y después en el nacimiento. Entonces, lo que dice es que nunca se van a basar 100% para la curación en lo clínico que presente en ese momento actual, sino que se remonta siempre hasta la pubertad y a la primera infancia del enfermo. Siempre se va como para atrás, digamos, ¿no? Bueno, adolescencia, pubertad. En la época de Freud se hablaba más de pubertad, más que nada por la parte fisiológica, y después la infancia. Dice, para tropezar solo allí con las impresiones y sucesos que comandaron la posterior contracción de la enfermedad. O sea que ahí se contrae la enfermedad. Que se manifiesta en la adultez no significa que no venga de ahí para Freud. Únicamente las vivencias de la infancia explican la susceptibilidad para posteriores traumas, lo que hablábamos recién con lo que preguntó Leo. Y solo descubriendo y haciendo conscientes estas huellas némicas, o memoriando un poco lo que pasó, por lo común olvidadas, conseguimos el poder para eliminar los síntomas. Llegamos aquí al mismo resultado que en la exploración de los sueños, a saber que las reprimidas, imperecedoras mociones de deseo de la infancia son las que han prestado su poder a la formación del síntoma. Lo que quedó ahí es lo que hace que en la actualidad se forme el síntoma.
sin lo cual la reacción frente a traumas posteriores habría discurrido por caminos normales. Si no se hubiese, digamos, hay una palabra puntual del psicoanálisis que ahora lo vamos a ver, si no se hubiese, digamos, quedado ahí trancado, digamos, la psiquis de la persona, entonces hubiese seguido por caminos normales, pero hay como fijación, ahí me sale la palabra. La palabra fijación lo trae Freud en ese texto, como que hay un antes y un después, ¿no? En la vida del sujeto. Se fija en una circunstancia, no sé, un trauma, que puede ser, no sé, por diferentes cosas. Una vez en su propio análisis piensa, ¿no? Esos momentos cúlmines de la vida, bueno, no sé, yo hasta los 15 fui una persona, pero me fui a otro país y fui otra. O, no sé, nació mi hermano y fui otra. Esos momentos cúlmines, ¿no? En este caso dice, bueno, si no hubiese sido por eso, entonces hubiese seguido todos caminos normales. Les iba a decir algo más de acá, déjenme ver. ¿Se entendió este fragmento? Sí. Sí. Ya trae palabras que las dimos la vez pasada, que entiendo que lo pueden ir siguiendo. Otra cosa que dice el texto, que ahora me acordé, que está bueno también pensarlo, tiene mucho sentido además, hace como un paralelismo entre, bueno, muchos médicos que estaban trabajando esto mismo con Freud, digamos, o no con Freud, pero sí en esa época ya empezaron a utilizar el psicoanálisis, tenían miedo, digamos, había ciertas resistencias de parte del terapeuta para ir a indagar qué le pasaba al sujeto. Entonces Freud hace una comparación con una operación y dice, si el objetivo es la curación, no nos debe dar miedo ir a escarbar, porque un cirujano, si abre un cerebro, pensando que el problema está en el lóbulo frontal y ve que en el parietal hay algo, no va a decir, bueno, no, yo venía a buscar el frontal. ¿Se entiende? Entonces, te da esa idea de que en el psicoanálisis uno puede ir a buscar algo puntual, pero se puede encontrar con un montón de otras cosas, ¿no? Por eso también la otra vez decíamos con el hecho de las manifestaciones del inconsciente, no es que no, acá analizamos solamente los sueños, o acá traemos solamente los síntomas, si soñaste algo no me importa. También se toma todo. Bueno, porque toda la historia del sujeto es un poco esto, y hay muchas idas y vueltas también en el proceso. ¿Algo que se acuerden que quieran comentar sobre lo que leyeron, como esto que yo les acabo de decir? ¿Que quieren ir tirando algo? Los escuchamos. Bueno, más adelante en el texto, sí. Perdón. Dale. Yo tenía notado acá algo de lo que estaba hablando Leonardo, que decía, para las vivencias de la primera infancia explicarán la susceptibilidad para posteriores traumas. Ahí va. Como que esas cosas de niño, como que después cuando sean más grandes las podés, te pueden llevar a algo. Sí, sintomatiza después y no Ahí significa está, que sí, no se haya sí. generado en la infancia. Bien. El psicoanálisis no ha hablado de cura, ¿no? ¿O Sí, sí? Ah, cura, sí. psicoanálisis de cura, sí. No hablaba de cura, no habla ninguna otra teoría psicológica o corriente. Es la única. Porque acuérdense que viene del palo de la medicina, ¿no? Mm. Entonces, bueno, vamos a curarte. Vos tranquilo que te vamos a curar. Raro que hoy un psicólogo nos diga, bueno, yo te voy a curar. Es como, ¿qué me vas a curar? Nosotros actualmente tal vez, o mismo el psicoanálisis vincular, que es el más nuevo, ya hablamos más en términos de, bueno, en realidad cada sujeto es quien es artífice de su mejoría, ¿no? O de su mejora, pero nunca hablamos de cura, con lo más actual quiero decir, ¿no? Pero acá sí de cura. Bien, un poquito más adelante, esto ya lo hablamos igual, pero dice un poco esto de cómo asombra hablar de sexualidad infantil, si lo que más se pensaba, digamos, que es que este periodo de la vida es ausencia, donde hay ausencia de pulsión sexual, ¿no? Como no relacionaban por qué el niño tenía esta carga y por qué se hablaba tanto de sexualidad en esta etapa de vida. Y bueno, sigue explicando que el niño tiene sus pulsiones y sus quehaceres sexuales desde el comienzo mismo, los trae consigo al mundo y desde ahí, a través de un significativo desarrollo rico en etapas, surge la llamada sexualidad normal del adulto. Son las etapas que vamos a dar ahora. Ni siquiera Yo es había necesario. notado, Sí. perdón, No, dale. yo había notado acá, sexualidad no es genitalidad. Sexualidad como una conducta humana en la búsqueda del placer. Por ejemplo, comer, ir al cine, salir a pasear, etcétera. Comunicación, contacto con el Ahí otro. va. Exacto, sexualidad es mucho más amplio.
Pasa que también es un tema muy cultural, ¿no? Y bueno, de hecho, en esto de lo sexual, de lo que hablaba Freud, también atravesaba un montón de posturas éticas, morales, culturales, que tal vez hasta nosotros, por más que seamos seres súper amplios de mente, hay cosas que todavía nos resuenan de lo que es sexualidad. Pero bueno, él viene a romper con esto. Lo que pasa es que él rompe con esto en una época difícil también, ¿no? Pero hoy en día ya se habla mucho más abierto, aunque falta un montón todavía para abrirse de eso. Es más, mismo, no sé quién de ustedes se quiere dedicar a la clínica, pero se habla muchísimo de sexualidad más de lo que ustedes piensan en clínica. Capaz que mismo en sus propios procesos saben. Pero, y no se trata de, no, si mi psicóloga es mujer y yo soy varón y loco le cuento que no, ¿cómo es? Que no tengo erecciones, o que no puedo esto, o que no, ¿no? Vinculado a la sexualidad más que nada, ¿cómo es? Sí de genitalidad o sí de lo más que nosotros entendemos. Pero después todo lo otro, uno no dice, bueno, esto es un tema de sexualidad. Pero en los vínculos afectivos, el dar amor, el dejarse querer, bueno, todo eso también es sexualidad. El dejarse dar un abrazo, el no dejarse tocar, todo eso hace la sexualidad. También es muy rico, son conceptos apasionantes que creo que tienen en una articulación de saberes, más adelante, 3, 4, 5, tienen un seminario que es de sexualidad que está muy bueno, medio calor. Bien, ¿que dónde me quedé acá? Ni siquiera es difícil observar las exteriorizaciones del quehacer sexual infantil. Más bien hace falta un cierto arte para omitirlas o interpretarlas erradamente. Acá es palo para los que les daban palo a Freud, ¿no? De, bueno, son ustedes quienes reprimen temas sexuales. Yo estoy hablando de lo que pasa y que en realidad se nota. Algo que me quedó, esto siempre lo traigo a estas clases de teorías porque me acuerdo de mi propia clase de teorías allá por el 2014, que un profe nos explicó que ahí fue cuando yo entendí realmente, porque hasta ahora era como muy teórico, ¿no? Nos dio el ejemplo de cuando agarramos a los bebitos o a los niños chiquitos y lo empujamos para arriba, tipo, ¡ay, cosita la tía! Esto va a quedar grabado y me parece una boluda. Pero que los tirás para arriba o que el caballito en la pierna, cuando se pone el nenito y le hace, ¡ay, caballito! No sé qué, ico, ico. Bueno, eso para ellos es vida sexual a full. Y no necesariamente por un tema genital, sino por lo rítmico, por lo que le genera emocionalmente esa intensidad o esa, ¿cómo es? Adrenalina. Eso es vida sexual también a los niños. Y ahí fue como me hizo un clic, ¿no? Dije, bueno, no estamos tan lejos de. ¿Qué vas a aportar? Claro, porque habla como pulsión, ¿no? Él dice el pulsión igual a sexualidad, como que eso. Sí, la energía que surge a La través de. energía, ahí está. Por eso les decía, me parece que el mejor concepto para entender pulsión hasta ahora es energía. Ya cuando den clínica 1, pueden hablar un montón más, ¿no? Euge, ¿te escuchamos? No, que claro, que él se refería a sexualidad a cualquier cosa que les dé placer, que nos dé placer. Exacto. O sea, no solamente lo sexual. No solamente tampoco el contacto con un otro, sino con nosotros mismos. La Claro, masturbación infantil, que ahí también va. en ese momento era como, ¿qué estás hablando? ¿Que los niños se masturban? Y sí. Lo que pasa es que Claro, no lo entienden como lo hacemos nosotros los adultos, de repente. Es a través, no sé, algo les toca ahí el pene o la vulva, les toca algo ahí, bueno, y se quedan ahí como, ¡ay, qué lindo esto! En realidad es porque tenemos zonas erógenas. ¿Leo? claro. ¿Ibas a terminar de decir algo, Eugenia? No, no. ¿O no? No, pensé que No, Eugenio iba a decir. No, que en realidad, o sea, sería como necesario entonces, ¿no? O no. ¿Necesario en qué sentido? Si le hace bien a la persona, si nos hace bien. Claro, si nosotros vivimos plenamente en la vida sexual desde que nacemos hasta ahora, tenemos, según Freud, tenemos mejores posibilidades de tener más salud mental, te diría a grandes rasgos. Evitar ciertos traumas vinculados a la sexualidad. Claro. Sí, es lo más sano que nos puede pasar. Cuando nos reprimimos. Por eso, a ver, esto también estoy yendo un poco a lo genital y no tanto. Pero yendo a un caso puntual, súper feo además, como es las violaciones. ¿Por qué creen que la persona queda tan traumatizada? Les pase a los 15, a los 20 o a los 40, no importa. En cualquier momento que abusen de nosotros, sea genitalmente, sea todo lo que conlleva, además el force, el tema de la autoestima, bueno, todo lo que queda roto ahí, son procesos muy zarpados y que además la persona no puede dar cuenta en el momento exacto. O sea, no es que abusaron de mí a los 8 años y yo me lo acuerdo a los 8. Vemos, bueno, hemos visto casos
muy públicos también de cómo surge mucho más adelante. Todo eso porque queda reprimido, porque es un trauma, ¿no? Tiene características de trauma. ¿Euge? Sí, que ahora me hiciste acordar de eso de la homosexualidad que leí, que creo que es acá en esta conferencia, que decía, capaz que no es exacto, pero decía más o menos como que es como que si el niño no supera como el auto sexual, no sé cómo era, ¿El como que autoerotismo? puede, ahí va eso, como que después de grande puede llegar a ser homosexual, algo así decía la frase, Fue no sé si lo estoy diciendo bien, pero tranqui, entiendo por dónde va y además es un concepto que él trae también en un momento muy puntual, donde generó mucha controversia y que él después va a cambiar en la medida en que sigue estudiando todo esto. Entonces tenemos que ver bien en este texto que decía ahí referido va. a eso, pero que después va a ir cambiando. De hecho, en un momento, antes del DCM, se usaba mucho otro manual de psiquiatría donde estaba como patología la homosexualidad. Hoy sabemos que no podemos vernos desde ese lugar, pero desde el psicoanálisis quedó ahí, en la base del psicoanálisis, algunos conceptos vinculados a el mal, miren las comillas, ¿no? Comillas, el mal desarrollo de la sexualidad en varones o mujeres, porque en este caso se hablaba más de homosexualidad de varón, ¿no? Podía como llevar a eso, pero es como llevar a eso y lo estamos nombrando como una patología, y en realidad no lo es, pero desde esta perspectiva y desde pleno 2024, ¿no? Sí, sí. Bella, María Stephanie de los Santos Acosta, muy largo tu nombre. Dale, te escuchamos, tenés silenciado. Sí, 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 es re largo. Encima mi mail es todo eso porque nunca lo cambié. Imagínate, es un embole decir mi mail. Eso es lo que decía Euge. Yo había notado algo de A eso. ver. Freud parte de la idea de que cuando un niño nace con una sexualidad abierta o libre, y que la cultura es lo que le va llevando hacia la orientación sexual que de cada niño, ¿no? Yo puse esto acá, mira, la homosexualidad masculina identificada con su madre, con características femeninas, una mujer identificada con su padre buscando a una mujer, pero más o menos era la idea esta, Revés, Eugenia. seguramente. Ahí está, al revés. Y claro, la ¿Viste? Eso yo identificación. lo había, claro, la orientación. Tienen, claro. A ver, acá vamos así como a grandes rasgos y ahora seguimos. Es re interesante el tema, podemos estar un montón, me encanta. Ahí vemos la diferencia de sexo-género. Si nos preguntan Claro. en una fichita, no sé, vas a hacer un trámite, sexo, masculino y femenino, no dice otros, en realidad. Cuando habla de género, hay millones. ¿Por qué? Porque es una construcción social. Y claro, en ese momento, por eso hoy les decía que todo lo que es sexualidad está muy atravesado por temas culturales. Y cuando hablamos de algo que sobresale de la regla, como en este caso la homosexualidad en ese momento, yo tengo miedo de que quede algo mal expresado, pero bueno, estamos de acuerdo que es en ese momento, era como, bueno, acá está ya algo, ¿no? Acá va a haber un trauma, acá va a haber... Y eso que vos decís de la identificación, nombra lo del complejo de Edipo, que creo que lo damos hasta en el liceo. Díganme ustedes si no saben absolutamente de nada, y vemos, me echarlo en algún lugar. Igual acá en esto lo trae. Trae como esta identificación, ¿no? De el enamoramiento hacia la mamá siendo varón, el enamoramiento hacia el papá siendo nena, pero después esta cruza que se puede dar y que a partir de ahí dice que sobresale como esta perspectiva homosexual, ¿no? De quedarse, bueno, muy identificado con el papá, entonces después busca afuera sustituir esa figura, entonces va a ser un varón, o la nena buscando afuera otra figura de amor, digamos, y va a ser otra nena, ¿no? Es un tema amplísimo y está muy bueno. ¿Alguien había levantado la mano? Nicolás, creo. Nicolás en el mail de su novia. Sí. Nicolás, No, no sé si tiene algo que ver, pero recién dijiste ahí algo como que, si entendí bien, como que el tema de la represión, de que está como que la represión es parte de la cura, algo así puede ser. En general, no sé si, como que si no te reprimís en el sentido de que no tenés nada reprimido, te puede curar, algo así. en realidad, no sé en qué momento lo dije, pero en realidad creo que hay muchos conceptos entre medio de la represión y la cura, porque en realidad es, bueno,
las representaciones reprimidas van quedando en el inconsciente y a través de las manifestaciones del inconsciente salen a la luz, y ahí es donde el terapeuta busca entender o empezar a hilar esos procesos o eso que está en el inconsciente, y cuando deviene consciente, que ahora lo vamos a ver en la conferencia 5, es cuando se llega a la cura. A grandes rasgos, ¿no? Pasa un montón en el medio. En realidad la represión es parte de la vida misma, porque hay algunas cosas que creo que está ahora en la parte de la adolescencia. Hay algunos aspectos o vivencias de la vida cotidiana que nosotros hasta ahora tenemos que reprimir y capaz que no lo hacemos sin querer. Por ejemplo, nosotras ahora, por más que tengamos calor, ¿podemos salir en tetas a la calle? Ir al almacén. ¡Hola! No lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Estaría de más o no? ¿Pero por qué no lo hacemos? Ahí hay un tema, nos estamos reprimiendo porque hay un tema cultural que nos va a ver, los mismos los varones, ¿no? Digo porque me aparece María Stephanie y me aparece Diana, entonces veo 3 mujeres y digo, bueno, hablemos de tetas. Los varones también, o sea, está castigado hasta legalmente, pero más antes de legalmente está castigado moralmente por la sociedad. Entonces, en realidad, lo reprimido es como parte de todo el proceso humano, diría yo. Es más, ¿quién de nosotros no tiene algo reprimido que no necesite sacar a la luz en terapia? La represión tampoco es todo trauma, o no es que todo deviene en trauma. Hay cosas que nos reprimimos, no sé, tuve 3 novios y cuando les decía te amo, no me decían te amo, entonces yo ahora no le digo a más nadie te amo. Entonces tengo a alguien que está re enamorado de mí, pero yo lo tengo ahí porque, y bueno, ¿qué reprimí ahí? El expresar mis sentimientos. Algo tan básico como eso, o algo tan grave como un trauma sexual, por ejemplo, esto que hablábamos. Fanny. Claro, que acá hay una parte que dice, si no hay represión, no hay cultura, como que cualquiera haría lo que quisiera, sería un caos. Un viva la Pepa, digo yo. Claro. En cortita del pie, un viva la Pepa sería. Si no hay represión, no hay cultura. O decir todo lo que decimos, chicos. Imaginen que andemos Claro. por la vida, tipo, vos, qué feo que tenés el pelo. O la verdad, mirá la piel de esa mina. ¿Se imaginan? O mirá qué bueno que está ese pibe. ¿Cómo no? Pará, hay que reprimirse de algunas cosas. Pero bueno, no todo va a devenir en trauma, ¿no? Eso está bueno dejarlo ahí fijo. Bien, vamos a las fases de la vida sexual. Yo voy a prender el aire, ¿está? Denme un segundito, chiquis. ¿Sí prende? No prendió, así que me sigo muriendo de calor. Bien. Fase oral. Es la etapa inicial del proceso de desarrollo. Dura aproximadamente 18 meses. Y el bebé depende por completo de alguien que le otorgue los cuidados a sus necesidades biológicas. Hoy dimos el ejemplo de la teta o del alimento, quien sea que se lo dé. Como las relacionadas con la comida y el aseo personal. El bebé llora si está con caca, ¿no? Es su manifestación, es llorar para mostrar que... Y ahí necesita un otro. O sea, hasta este momento no tiene esa potestad de poder limpiarse, por ejemplo. Después dice, necesita la ayuda de otras personas para satisfacer aquellas necesidades que se relacionan con las emociones y sentimientos placenteros. El abrazo, la upa, ¿no? No sé, no me acuerdo un montón de cosas más, pero sobre todo el contacto físico. Justo hay muchas series, yo si quieren un día les paso por WhatsApp como fuera de la clase, que está muy bueno. Por ejemplo, una que vi, no es una serie, es una película lo que me estoy acordando. Era aprender a soltar, algo de eso. Me llamó la atención el concepto de soltar. Digo, esto debe tener algo de psicología. Y yo amo, ¿vieron? Te imaginarás. Amamos todos. Entonces, se notaba cómo ahí los esposos, o sea, los papás, digamos, estaban pasando por un proceso ahí como medio de separación o casi por separarse. Y el hombre, o sea, el varón, no solamente se separó de la mujer y no le daba pelota, sino que al hijo lo dejó de lado también. Hijito chiquito de 5 años, 5, 6, no más que eso. Y cómo se notaba cuando el niño estaba solo con la mamá, era pegote de la mamá, y cuando el papá solucionaron todos sus problemas y tipo como que se dio cuenta de la cagada que se estaba mandando, hablando mal y pronto, el niño estaba pegadísimo al padre. Entonces,
se me ocurre esto en esta parte, ¿no? Donde realmente necesitamos conectar con otra persona que nos demuestre su amor. Y si no lo demuestra, hay angustia. Los niños, de repente, obviamente que no te lo dicen directamente. No sé, estoy angustiado porque papá me abandonó. O porque papá está acá pero no me da bolilla. Pero sí lo manifestaba, bueno, se enfermaba, estaba muy pegote con la mamá, no quería ir a la escuela, había un montón de cosas ahí. ¿Se entiende más o menos por dónde va esta primera parte? Sí. Bien. En esta primera etapa de dependencia oral se consolidan actitudes como la dependencia y la independencia, que va pudiendo hacer solito el bebé y que no, y la confianza y apoyo. No va a confiar en todos los cuidadores. No sé quienes tengan hijos acá, pero me imagino o me acuerdo yo de mi infancia que no con todas las niñeras nos podíamos quedar, ¿no? Era como, bueno, con esta niñera llora mares, no quiere comer, no quiere, pero con esta otra niñera se lleva bien. Bueno, hay algo ahí también de la conexión con el cuidador, que el cuidador va a ser una figura fundamental. Probablemente lo vean en esto del estudiar el apego en desarrollo. Bien. Después, la etapa anal inicia alrededor del 1 año y medio hasta alcanzar los 3 años. El niño acá debe aprender a controlar los esfínteres e ir al baño por sí solo. Donde tiene que aprender también el autocontrol y la autorregulación futura, ¿no? Acá también imagínense en esto de que hoy hablábamos, bueno, cómo puede afectarnos si nuestra vida sexual no se da naturalmente como lo vemos acá, digamos. Un niño o una niña que, no sé, los papás no confían en que pueda dejar los pañales y que use pañales hasta los 4 o 5 años. Pero todo el día, no digo de noche solamente. Todo el día, bueno. ¿Y qué? A grandes rasgos, ¿qué podemos decir? Bueno, no tuvo confianza de sus primeros, tipo de sus progenitores. ¿Por qué va a pretender que otros confíen en él o en ella? ¿Se entiende el ejemplo? Bueno, esto puede devenir después en un conflicto a trabajar en terapia. Y ustedes, bueno, capaz que dicen, bueno, está, pero no sé, aparece a los 20 años esto. Y sí, y puede pasar porque esto queda reprimido. O a veces no es solo, yo hablaba hoy del ejemplo de no darle bola al hijo. A veces no solo por falta de, sino por exceso de. Cuando hablamos de sobreprotección de los niños, ¿no se nota también un montón? Bueno. Sí, se nota muchísimo. El niño no se quiere quedar con la abuela, no puede estar 3 horas sin la mamá, no se quiere quedar en el jardín. Bueno, todo este apego ansioso que le genera a los gurises, el hecho de que los papás no les puedan soltar. Entonces, bueno, los propios traumas, y ahí es cuando se conecta todo, los propios traumas de los papás, si no lo trabajamos en psicoterapia, por suerte somos la generación que va a terapia, se lo transmitimos a los hijos, y así sucesivamente. ¿Sigo por acá? Bien. La etapa fálica se da desde los 3 hasta los 6 años. El interés del niño se basa en los genitales. Ahí es donde empieza a explorar sus zonas genitales. Tiene curiosidad sobre ellos y pueden considerar explorarlos por curiosidad. El niño comienza a sentir deseo por un progenitor, el complejo de Edipo, intentando huir de la imagen de su propio progenitor. Acá me acuerdo que yo me he cuestionado un montón en esta etapa de estudiar psicoanálisis por primera vez, no sé si a ustedes les pasa, pero ¿por qué será etapa fálica y no etapa que se llame de otra manera y que incluya los 2 tipos de genitales? ¿Se entiende la pregunta? ¿O es una pregunta que yo me hice? El falo lo habla como, ¿solamente existe el falo? No, Es algo a lo que Freud, claro. yo creo que si yo hubiese estado en la época de Freud sería una rompehuevo que Freud me odiaría, porque, pero pará, ¿y las que no tenemos falo qué pasa? ¿No pasamos por esta etapa fálica? Si Freud viviera ahora, se querría matar. Obvio. Imagínate, el tercera ola de feminismo, querido, no te vamos a dejar de hacer estas cosas. Aguante la vulva, claro, olvídate. Fanny se ríe. ¿Cómo nos causa, ustedes se dan cuenta, ¿no? ¿Cómo nos causa, no sé si gracia o hasta vergüenza hablar de estos temas? Acá vemos la sexualidad y la represión que tenemos, ¿no? Fanny. Claro, yo anoté acá eso. En el sentido de que los varones se sentían más seguros porque tenían el falo, ¿viste? Marcando como esas diferencias entre los cuerpos. Claro. Ya de ahí. Porque algo le sobresalía y la nena no. Era Claro. como esperar y vos ¿por qué no tenés?
Ahí, Dayana, hablaste pero tenés silenciado. No, decía que a la niña era lo que le faltaba. Y el varón, Claro, la es falta verdad. de... Sí, ¿Y cómo nos arruinó la vida esa falta? Porque es tipo, después en el desarrollo de la persona es bueno, ¿y cómo no va a ser el sexo fuerte el varón si tiene un falo que yo no tengo nada? Ah, yo esperé y no me creció. Las nenas, no me acuerdo si era un texto de Freud o a dónde lo leí, pero como que las nenas buscaban, bueno, hay algo que está mal en mí. Y eso lo tenemos en nuestro cuore, chicas y chicos. Chicos, sepan, Nicolás y Leonardo, por lo que pasamos las mujeres. Así que espero que no sé, si son hermanos, si son chongos, si son novios, si son padres, tengan en cuenta estas cosas que el aceptarlo o no, o el hablarlo o no, o reprimirlo o no, hace a nuestra psiquis, ¿no? A que estemos sanos, sanas, o que estemos enfermas. Bien, etapa de latencia. Va desde los 6 a los 7 años hasta el inicio de la adolescencia. Donde se da aumento de la libido, se orienta... Perdón. Se orienta hacia el goce o disfrute de la actividad social. Se considera como un periodo de preparación de la personalidad para la edad adulta. Él más que nada hablaba de pubertad, no sé por qué puse adolescencia acá, capaz que lo pasé medio ahí rápido. Pero acá la energía, digamos, o las pulsiones, o la satisfacción, ahí estaba más en lo social, ¿no? Acá se empieza a ver el despegue del adolescente o del puber de los padres, ¿no? Hoy me junté con una amiga que tiene un nene de 8 años recién. 8 años. Cumple el mismo día que yo, el 1 de diciembre. Y me decía, dice, Lorenzo ya no nos da bola. No quiere salir con nosotros. Le voy a hacer cosquilla y no me toques, mamá, qué pesada que sos. Y claro, le digo, está en la etapa donde se está diferenciando aún más de ustedes y los tiene podridos ya. El niño, 8 años bancándolos. Él quiere pasar y quiere estas actividades sociales fuera de su casa y fuera de sus padres. Entonces es cuando empieza a tener más vínculos estrechos con sus amigos, donde aparece también eso de me gusta una chica, me gusta un chico, ¿no? Están podridos ya de los adultos, de todos los días lo mismo. Entonces, claro. Y ahí, bueno, las madres de acá sabrán que se da una crisis, ¿no? Una crisis porque, bueno, debe estar salado, porque es tipo, ahora me acuerdo cuando mi madre me decía, te tuve 9 meses en la panza para que vos ahora me hagas esto. Y sí, mamá, discúlpame, pero no te banco más. Bueno, esta es la etapa ahí, ¿no? Y lo fundamental, y acá por eso la adolescencia yo trabajo con adolescentes, imagínense, que amo además. Muchos psicólogos de Pando le huyen a la adolescencia y llama a Tatiana, es tipo, Tatiana adolescente, me los tiran, ¿viste? Pasa que es una etapa como todo muy intenso, pero es re importante trabajar ahí, porque ahí se dan un montón de temas que para el salto a la edad adulta, el poder trabajar todo esto de la infancia o la propia adolescencia hace a que sean diferentes tipos de adultos. Yo siempre digo, no sé, me hubiese encantado poder ir a terapia desde mi adolescencia. Sería otra persona, evidentemente. O sea, la plata que me hubiese ahorrado ahora, ¿no? Porque en ese momento me lo hubiesen pagado mis padres. Pero bueno, este pasaje a la edad adulta desde la adolescencia es mortal todo lo que pasa ahí. Y re importante trabajarlo también, ¿no? Por la conformación de la personalidad también. Acá, a partir de los 18 años más que nada, se da como el brote, si se quiere, no me sale la palabra bien, de muchas enfermedades mentales graves, ¿no? Antes de los 18 no se diagnostican un montón de trastornos de la personalidad. O antes de los 18 es muy difícil hablar de una esquizofrenia, por ejemplo. Pero acá es el punto cúlmine. Entonces, nada, el estudiar como todo eso en la persona es fundamental. Bien, y después la etapa genital se enfoca en el desarrollo de las actividades que el individuo adopta frente a su pareja y su conducta sexual. Acá habla de pareja como si naciéramos para ser emparejados, y la verdad es que sí. Freud lo toma mucho desde lo orgánico, ¿no? Desde, bueno, siempre hay una hembra para un macho para una hembra en términos de animales. Y en ese sentido tiene razón. Hoy podemos ampliar un montón eso, esto de, no sé, por ejemplo, decidir no tener pareja, ¿no? Asimismo se dan parejas sexuales también. Acá probablemente hable también de lo que tiene que ver con la pareja sexual. Se caracterizan por cambios bioquímicos y fisiológicos que van en aumento hasta llegar a su estadio más alto y comienzan a descender sus niveles. Ahí como el estallido de lo hormonal, ¿no? En las mujeres y en los varones también. Bien, de estas etapas, ¿les quedó algo, alguna duda, alguna consulta o algo que quieran agregar?
Yo voy a ir al texto por si, no sé, o si tienen algo anotado ahí. Yo tengo, pero creo que era de otra conferencia. Ah, bueno. Bien. Yo voy a anotar, a verlo acá. Yo me voy a dejar Eh, abierta acá a las 5 entonces. Bien. La Era con conferencia. respecto a la conferencia 2 que me había anotado el otro día. Ah, la 2. Está. Sí. Bien. Para quienes no leyeron la 4 y la 5, la 4 arranca. Miren, qué buena que soy. Les voy a dar la página del PDF. Sí, ya, no sé. A la página 16 del PDF arranca la 4. ¿Está? Si quieren ir a repasar ahí. Y después la 5. La 5 arranca en la 20. Ahora vamos a arrancar con la 5. ¿Quién había levantado la mano? Fanny. Yo, mira, yo tenía anotado acá y justo después vi una película que no me acuerdo cómo se llamaba, Ah, pero que una muchacha tenía un problema, un trastorno alimenticio, sí. ¿tá? Y trabajaban desde la parte oral. Hacían tipo, tenía un problema de alimentación y acá yo había notado esto, algunos trastornos de alimentación hay que interpretarlos como que las personas hagan una regresión a esa etapa oral. Salado, qué tema ese. Sí, sí, está Sí, muy vinculado y las adicciones también. sí, también. Todo lo que Yo- va por la boca, ¿no? Como el cigarro, sí. el alcohol. Y justo vi esta película que no me acuerdo cómo, Después cómo se pasa el llamaba. pique. Te Sí, pasamos por WhatsApp todo y lo que pueda nutrir. sí, si me acuerdo, la voy a pasar. Y bueno, y la muchacha se recupera, bueno, una cantidad de tratamiento, pero yendo a esta parte. Vos sabés que La tenían una etapa oral. técnica como que de la madre y la agarrara UPA, como si ella fuera una bebé, tipo, bien hasta allá iban. Salado. Sí, 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 salado, sí. me anoté esto, justo estaba leyendo esta cuando me crucé con esa película y anoté este Qué ejemplo acá como que importante me había. también, qué Sí, importante es ver ejemplos afuera, ¿no? Como a la vida sí. cotidiana para bajar todo esto. Sí, 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 lo entendés como muchísimo más, ¿viste? Lo que preguntaba a Leo, cómo no entendía la sexualidad en los traumas en que te puede afectar. Y esto Claro. es Un es un ejemplo súper tremendo. ejemplo, sí, tremendo. Sí, sí, sí. Así que está. Si yo Buenísimo. me llego a acordar de esa película, te las voy a pasar. Obvio. Sí, sí. Trastornos alimenticios, además, si ahora ya se da, cuando ustedes, si deciden hacer clínica, lo van a ver y van a tener que trabajar mucho en eso. Y bueno, ni que hablar de las adicciones, ¿no? Pero sí, todo pasa por ahí. Después en la quinta conferencia, ustedes van a ver que por eso es importante toda la lectura de las 5, ¿no? No leerlas por separado, porque acá retoma algunos conceptos que venían hablando antes de la satisfacción de las necesidades eróticas, por ejemplo. O esta necesidad según en qué etapa de la vida, pero esta expulsión es esto que va necesitando el niño, ¿no? Que de alguna manera u otra aparecen las neurosis, dice, si al sujeto se le niega esta satisfacción. O sea, si queda como, hoy dije, fijado, voy a anotar de nuevo la palabra. Cuando se fijan en alguna etapa o en algún proceso que no sigue de manera natural, si se quiere. Después dice, en la quinta conferencia, habla de cómo todas las personas nos enfermamos por los mismos complejos. Y acá mismos complejos, si lo tratamos de ir más a fondo, sería como, bueno, muchas personas, si pasamos por una situación puntual, va a devenir algunos procesos bastante parecidos, ¿no? Por algo también se llega, no sé, pongo este ejemplo muy práctico, digamos, por algo se llega a tener manuales, porque en realidad hay un conjunto de características que nos lleva a configurar diferentes trastornos. No sé, situaciones, se me ocurre las situaciones de estrés postraumático, por ejemplo. Bueno, las personas, no sé, que pasamos por un robo en la calle y nos apuntan con un arma, bueno, no es que a todos nos vaya a pasar exactamente lo mismo, pero va a devenir probablemente algunos procesos muy parecidos. Por eso lo trae como esto de complejos. Obviamente que lo sigue hablando vinculado a la satisfacción de las necesidades eróticas, o sea, dentro de lo que es la sexualidad. ¿tá? Pero traigo este ejemplo para que lo vean fuera y tiene un poco que ver con lo mismo, ¿no? Después, él empieza a hablar sobre parte, digamos, del texto
sobre el método clínico y plantea el concepto de transferencia. Y acá es un concepto re importante del psicoanálisis porque ellos hablan de cómo la transferencia, ¿no? Como acá les pongo un concepto bien claro, que dice, se da el concepto de el mate me da como una cosa, por eso estoy como... Se da como este tema de, o este concepto de transferencia vinculado a cuando el sujeto transfiere al analista parte de su vida sentimental, y esto hay que tomarlo para ser analizado. Y si desglosamos vida sentimental y lo vinculamos a la sexualidad, por ejemplo, ¿a qué puede referir esto de la vida sentimental? ¿Qué podría transferir la persona al analista que el analista diga, opa, esto hay que analizarlo? Vinculado a todo lo que venimos hablando de los bebés, o de todo el desarrollo y de la relación con los padres. ¿Qué se les ocurre así como en la vida cotidiana? Anímense que vienen. Me encanta esta clase, amo esta clase. Me la hacen más llevadera porque psicoanálisis. Yo no entendí la pregunta porque me costó Sí, entender la perdón, quinta yo tampoco. conferencia. O sea, me costó entenderla. Pero está. Capaz que soy yo la que hice mal la pregunta. Acá dice que el concepto de transferencia que él usa es, o que explica, cuando el sujeto transfiere al analista parte de su vida sentimental. Y si la vida sentimental lo tomamos dentro de todo lo que hablamos de sexualidad, ¿qué puede transferirle la persona al analista en ese momento de terapia? ¿En qué posición lo puede poner, por ejemplo? ¿Se entendió ahora? ¿Al analista? ¿En qué posición pone la persona al analista si hablamos La posición de dentro padre, de padre, madre. Bueno, padres, madres, cuidadores. Entonces acá, imagínense en una sesión de terapia, no sé, en esto de transferir, a veces en las sesiones, ustedes vieron, estamos con la serie y las películas full, Lo puede idealizar también. un montón de cosas pueden pasar, o sea, está muy vinculado esa parte de la transferencia. En cognitivo-conductal también lo trabajamos un montón, no decimos como, bueno, transferencia, como es una palabra muy psicoanalítica, pero se da pila. ¿Ustedes vieron la serie Envidiosa? ¿Está muy de moda? Sí, La de la Netflix, la siciliana. argentino. Sí. Bueno, me que caga de risa esa serie. Y quien no la vio, por favor, véanla porque está mortal. Sobre todo para que ustedes vean la postura de su analista. Pasás por muchos momentos. Por momentos la odias, por momentos decís, qué poco profesional que es. Imagínense yo mirando eso, es tipo, ¿cómo le vas a decir esto, boluda? O, qué necesaria esta intervención. Porque hay intervenciones muy fuertes y son importantes para que ella logre como sacar para afuera. Y también está bueno que la vean porque es psicoanalista ella, la psicóloga. Me parece que es bastante ortodoxa por lo que vi. Entonces, en una parte, perdón que se los spoileé, en una parte ella va saliendo de sesión y ve que va a entrar otra paciente y la psicóloga la abraza y le da un beso. Es tipo, ay, Diana, ¿cómo estás, corazón? Besito, pasa que ya estoy contigo. Y a ella le da la mano. ¿Vieron? Entonces, el enojo que tenía. Se fue enojada y triste, porque claro, en su mente fue como, ¿por qué me rechazaste? ¿O por qué no me tratás como tratás a ella? O bueno, todas estas cuestiones. ¿Y por qué les traigo este ejemplo? Porque ahí está transfiriendo un montón de cosas al analista. Entonces, el analista, obviamente, no sé bien si en la sesión siguiente lo habrá retomado, ponele que sí, pero eso hay que hablarlo, porque no es que pasa, bueno, te enojaste, te fuiste enojado y pasó. Es bueno, te noté enojada la última sesión cuando te fuiste. O o te pusiste a llorar cuando te dije esto. O te pusiste a putear cuando te dije esto otro. ¿No? Eso es transferencia ahora en la vida cotidiana, pensándolo ahora mismo. Y cuando les hacía esta pregunta un poco, lo vinculaba a eso, a lo que decía Leo. Bueno, ellos, los psicoanalistas, lo primero que piensan es, bueno, no sé, me tiene desconfianza, ¿no? Cuando recién arrancás con un psicólogo y no confías mucho, pero pasan meses y tampoco lográs confiar. Y ves como esa reticencia hasta faltar a las sesiones. Bueno, me está colocando en algún lugar, dice el psicoanalista. De repente, no sé, no tuvo confianza. Estoy pirando igual con lo que estoy diciendo, pero digo, esa falta de confianza, ¿cómo puede ir a esa figura del padre, madre, tutor? O figuras muy cercanas, ¿no? A veces son los abuelos, a veces son las niñeras, o las personas que cuidan a los niños. Vamos a ver un poquito más adelante qué más dice
de transferencia. Hasta ahora se entiende como muy por arribita, es un concepto mucho más complejo que está durante toda la conferencia, además. Yo saqué unas partes ahí puntuales para traer, ¿tá? Bien. Siempre que tratamos psicoanalíticamente a un neurótico, le sobreviene el extraño fenómeno de la llamada transferencia. Vale decir, vuelca sobre el médico un exceso de emociones tiernas. Esto de lo tierno también está vinculado a lo pulsional y a lo sexual, si se quiere también. Por esto de las etapas evolutivas, a las etapas sexuales, y no tanto por lo tierno como nosotros podemos hablar ahora, de amor, sino más en lo sexual. Contaminadas, hartas veces de hostilidad y que no se fundan en ningún vínculo real. O sea, esa hostilidad que el sujeto le puede mostrar al terapeuta no es un problema con el terapeuta. Es un tema de transferencia justamente. Y que su psiquis de alguna manera lo trae ahí para que sea trabajado. Es como un poco mágico lo que se da ahí también. ¿Dónde me quedé? Y que no se fundan en ningún vínculo real. Todos los desarrollos de su emergencia nos fuerzan a derivarlos a los antiguos deseos fantasiados del enfermo, devenidos inconscientes. Contenido inconsciente, todo lo que transfiere al analista. Entonces, reviven sus relaciones con el médico aquella parte de su vida de sentimientos que ella no puede evocar en el recuerdo. No puede evocar en el recuerdo, o sea que no puede acceder conscientemente, ¿no? No puede dar cuenta de ello. No es que pueda decir, yo no me sentí nunca amado por mi papá, ¿no? Entonces, lo elige de alguna manera inconscientemente transferir. Y solo reviviéndolo así en la transferencia se convence de la existencia y del poder de esas emociones sexuales inconscientes. Antes hablaba de emociones tiernas, ahora de sexuales. Dentro de lo mismo, más o menos. ¿Se entendió esta parte? Yo igual... No, ¿la podés volver a explicar, por favor? Sí. Voy a abrir acá el texto, por si encuentro alguna parte también para traer. La última parte, sobre todo... Sí, por favor. Que estaba anotando algunas cosas y me perdí. Bien. En esta cita del texto, habla de que en el proceso psicoterapéutico, cuando tratamos psicoanalíticamente a un neurótico, le sobreviene este fenómeno de la llamada transferencia, que hablábamos anteriormente del concepto más básico, ¿no? Que habíamos dicho. Vuelca sobre el médico un exceso de emociones tiernas, y yo les decía que emociones tiernas pasan luego como a esto de lo que venimos hablando de lo sexual. Recuerden que recién en la otra conferencia decía que muchos de los traumas y de lo que sale o lo que se trabaja en terapia, que se busca como traer del inconsciente al consciente, tiene que ver con el mal desarrollo, si se quiere, de la sexualidad, ¿no? Entonces por eso habla de exceso de emociones tiernas, de cosas que quedaron sin resolver. Contaminadas hartas veces de hostilidad, y acá yo les decía que muchas veces se da en este vínculo con el psicoterapeuta y el paciente, enojos, frustraciones, tristeza, que no es que sea directamente con el terapeuta. Puede estar re bien la relación, pero sigue habiendo como este rechazo. Y acá se me vino algo a la mente que me parece que está bueno tener presente. Ustedes, capaz que ustedes piensan lo mismo o no, pero digo, ustedes a la hora de buscar un psicoterapeuta, quieren empezar terapia ahora, ¿en qué se fijan? ¿Qué buscan en el psicoterapeuta? Porque ustedes entran a internet y salimos de abajo de la piedra. Anotamos una piedra y 10. ¿Pero qué eligen ustedes? Yo respondería, respondería por lo que diría la mayoría, pero no es lo que pienso yo. Bueno, Pero quiero saber las dos cosas porque me da intriga. se fijan en que sea hombre o mujer, primero. Sí. Y o sea, yo no me fijo en eso, sino que doy la oportunidad a la persona en las primeras sesiones. Y después veo si tengo ese feeling, o qué me transmite la persona, pero yo creo que lo primero que ven es si sos mujer, que te atiende una mujer, si sos hombre, que te atiende un hombre. Eso. Eso que vos decís tal cual, es más, me pasa pila de, hoy me escribió una prima mía, pone, che, Tati, ¿tenés algún psicólogo para recomendarme? Psicóloga, ¿alguna psicóloga para recomendarme en Pando? Y yo, ¿qué haces? Vos sabés que, le digo, tengo varias colegas, pero que ya me han dicho que están con la agenda completa. Tengo un colega varón que le he derivado a varios pacientes y están muy copados con él.
Y digo, ¿tenés algún problema con eso? Pero miren, yo ya puse de antemano que iba a tener un problema porque el chabón era varón. Y nada que ver. Me dice, no lo sé los tres. O sea, como uno ya lo tiene. Pero, ¿por qué les decía esto? ¿O por qué tomo esto de... Me encantó, Leo, lo que comentaste. Pero no pasa solo en la psicología, me parece. Creo que ustedes, por ejemplo, si van al ginecólogo, también, ¿Qué ¿no? tema es el ginecólogo? O Es nosotros, muy el urólogo, yo qué controversial. sé. Vos Es sabés que, como lo Leo, mismo. es muy controversial. Hay mujeres que eligen varones. Ah, ahí va, ahí va. Está salado, no sé por qué. Claro. Yo no, ¿Quién dice? yo no. Euge. Yo Ginecólogo, tampoco, ni loca. Random el momento igual. Es tremendo. Pero sí, yo creo que igual ahí depende mucho. Todo depende de estudiar, ¿vieron, chicos? O sea, hay que llevar a terapia cuando no queremos ir al ginecólogo varón. Porque digo, hay algo, hay una figura del varón. Yo siempre digo, a ver, no sé, si hay pacientes que quieren hablar de sexo y me dicen, ay, no, Tati, pero me da cosa decirte esto. Yo digo, a mí nada me sorprende, nada me da asco, nada me va a... A ver, para mí, si para vos es importante, para mí también. Y es real, que no me pasa nada hablar de cosas, a veces en palabras coloquiales, ¿no? Bueno, ustedes saben que soy boca sucia además. Y yo les digo, es como los ginecólogos. Vos te pensás que ven 40 vulvas, vaginas, úteros por día. ¿Qué le importa si vos tenés tanga roja, blanca o si te depilaste o no? En realidad, nosotras nos hacemos la cabeza y a ella le chupa un huevo. Igual yo sí, es verdad. poner el psicóloga prefiero mujer. Y el Nico nos corta ahí, viste lo Amo. Pues me quedé con esa, me quedé con la anterior, digo, Me viste, encantó. lo que dijo Leo y yo Claro. prefiero una mujer para terapia, ¿viste? Bueno, y yo comparto el consultorio, o sea, alquilamos una casa grande en Pando y cada uno tiene su consultorio. Somos 3 psicólogos. Un varón joven de mi edad, jovencito, re como yo, bueno, de mi edad, y una psicóloga mujer psicoanalista. Él es RTCC y tenemos la psicoanalista que tiene hasta diván, gurises. Les voy a mandar una foto un día de esto. Tiene diván, que yo le voy a dar para dormir una siestonga ahí, que olvídense. Ya le dije además. Bueno, cuestión que esta psicóloga, cuando le voy a preguntar, che, ¿tenés disponibilidad para fulano mengano? Le digo, hablamos como policía, hombre de 50 años por ansiedad, ¿no? Y cuando es un tema, no sé, de violencia de género, o cuando es un tema de problemas con la madre o problemas con el padre, ella me ha dicho que es mejor que trabaje con un varón. Mujer con varón o varón con varón. O creo que es mejor. Y ahí, hablando con ella, me explicaba un poco eso, que en realidad en psicoanálisis se ve mucho eso también. Por la ubicación que pueden poner al psicoanalista. Ejemplo, Fanny tiene se lleva perro y gato con el padre. Y necesita solucionar eso porque está podrida de no llevarse con el padre. Bueno, ¿qué pasa si va un psicoanalista varón? Y si es de la edad del padre. Y puede haber algo ahí que puede permitir la cura, en términos psicoanalíticos, o puede afectar, si se quiere, ese vínculo. Y capaz necesita como más lo tierno de la psicoanalista mujer, por ejemplo. Entonces sí, el tema género acá afecta un montón. Capaz que en otra corriente, capaz que no. A eso quería llegar con la pregunta. Y me anoté algo que me encantó, que dijo Leo. Que yo le doy la oportunidad, según qué me transmite la persona. Y esto grábenselo a fuego, ¿saben por qué? Porque todos nosotros salimos con el mismo título. Somos licenciados en psicología. Ahora, vamos a elegir a Diana por cómo es ella, vamos a elegir a Fanny porque es simpática, vamos a elegir a Maite porque es seria, vamos a elegir... Y al final de cuentas uno elige a la persona. En psicoanálisis habla de la persona del analista, ¿no? Más allá de su teoría, todos podemos saber un montón de todo, un poco. De hecho salimos siendo un popurrí de psicología. Pero al final lo que eligen es eso. Por eso es re importante trabajar en nosotros, en nuestra propia psicoterapia. Eso se los digo, re romántica esta parte, tipo. Bueno, así soy, chicos. ¿Se entendió, Maite? Perdón que me fui por las ramas. Pero ¿se entendió en esto que compartíamos de la elección del psicoanalista? ¿Cómo se le puede transferir esas cuestiones inconscientes que aparecen ahí, eso reprimido, o esos traumas en la persona del analista, justamente? Sí, entendí. Es que yo me había confundido con otra cosa que nada que ver, entonces está.
Frank. Me había confundido de que, por ejemplo, el psicoanalista No es que, claro, me confundí con nada que ver, tipo, que el psicoanalista se sentía identificado con el paciente, con algunas Bueno, cosas pero del esa es paciente. contratransferencia. Sí, por eso. Existe también. Mm. Lo de la contratransferencia, no sé si, sinceramente, no me acuerdo si está en esta conferencia puntualmente. No sé si lo tienen por ahí, chicos, y lo quieren nombrar. Pero sí, a ver, hay pacientes, les puedo contar desde mi experiencia, ¿no? Y hablándolo con otros colegas me pasa lo mismo. Hay días de la semana que vos tenés a María, Pedro, Juan y Maite y decís, me voy a trabajar, hoy me llevo el mate, hoy me voy a maquillar así, me voy a peinar así. Vas con cierta alegría. Ustedes dirán, qué random todo, porque digo, no imagina como, ¿no? Como el tema del sufrimiento, todo lo que se da detrás de la terapia, y no es tan así. O sí, pero es cierta satisfacción que te da generar con Maite, que te da trabajar con Maite, que te da trabajar con Juan, que te da trabajar con María. Ahora, cuando tenemos en el día algunos pacientes que están pasando por una depresión muy profunda, y ahí sale la imagen del psicoanalista durmiéndose. No me pasa, chicos. Yo le entro al mate full, pero jamás me dormí. ¿Pero por qué pasa eso? Porque nos contratransfieren un montón de emociones, un montón de posicionamientos también, y de energía, ¿no? Lo energético, pero a nivel psíquico también. Por eso también nosotros echamos en el día a varios pacientes. No podemos, hoy va a ser el día de los depresivos. No podemos trabajar con 5 personas una atrás de la otra que están transitando una depresión o ansiedad. Recuerdo, yo estoy estudiando un profesorado, ¿no? Que ahora no estoy yendo, pero iba de noche. Y terminaba todos los jueves yendo a clase, llegaba y no podía dormir. Y trabajando con mi psicóloga, le digo, ¿vos sabés que los jueves no existo? Tipo, no me puedo dormir, estoy re sobregirada, el corazón a 1000. Me dice, ¿cuál es el paciente con la que terminás o el que terminás el día? Digo, es una chica que está con temas de trastorno de ansiedad, no sé qué, está full, tiene una energía como... Ahí estaba el problema. No es que la persona sea un problema. Pero, ¿qué me estaba transfiriendo a mí? Esas ansiedades, que todavía no era que terminaba ahí mi día. Yo después me iba a estudiar, a meter 3 horas de estudio. Entonces era como un montón. Y eso es algo que después ustedes tienen que ir trabajando también. Pero necesitan conocerse ustedes también, para ver hasta dónde su psiquis da con ciertos pacientes. Por eso esto de la transferencia y la contratransferencia es fundamental. Ni que hablar que a veces derivamos pacientes, ¿no? Porque no, hay algo que no funciona, y no solo desde el paciente, sino desde nosotros mismos. Y no es egoísmo, no es discriminación. Es no puedo ayudarlo porque me genera rechazo. Yo no trabajo con hombres que sean violentos, por ejemplo, o que tengan una denuncia por violencia doméstica, porque trabajo con mujeres víctimas de violencia de género. Entonces, es como, no podría porque te diría cosas muy fuertes, porque detrás de la psicoterapeuta hay una persona y una mujer. Y que trabajo con un montón de mujeres que viven lo que vos estás ejerciendo. Entonces, todas esas decisiones las van a ir tomando en el proceso. ¿Cómo me gusta? Y aparte no puede darte como bronca, ¿no? Tipo, por ejemplo, si atendés a un hombre que es violento, no sé, tipo, no puede generarte bronca y En realidad no te sé. genera. O sea, y si te genera Claro, no pero como está que en ningún problema. ¿Cómo decías, perdón? claro, porque como que no la puedes transmitir la bronca, o sea, a él, pues. Claro. Queda como. Es salado porque además no es solo eso, sino la conexión que tenga con tu propia vida. Si vos tuviste un Claro, novio tóxico y terminás de dejarlo hace un mes, y te viene un tipo y te dice, no, yo quiero trabajar en mí porque paso celando a mi novia. Y yo no te puedo tomar, porque yo estoy procesando mi duelo del tóxico de hace un mes, ¿se entiende? claro, Digo claro. tóxico, puedo hablar de violento, puedo hablar de una relación disfuncional. No quiero decir que tóxico es violencia y es eso. Pero sí, después como terapeuta hay que lidiar con un montón de cosas que no están buenas. O no necesariamente, o sea, si sabemos que tenemos que lidiar con eso, no lo hagamos. Pues no vamos a poder ayudar. Por eso las Claro. primeras entrevistas son fundamentales. Para ver, bueno, ¿qué sale de acá? ¿Realmente puedo con esto? O lo voy a terminar, lo voy a terminar expulsando de su terapia. Es mejor transferirlo a alguien que sí trabaje
esas temáticas, ¿no? Por suerte hay un montón para trabajar y hay trabajo para todos. Eso siempre les digo. Cuando están por egresar, vieron que genera miedo de, bueno, tendremos pacientes. Siempre va a haber. Porque ustedes van a tener ciertas personalidades también y van a ser súper elegibles. Bueno, terminamos con esta PPT, creo. ¿O no? Vemos. Nos quedan 5 minutitos. Bien, sobre salud y enfermedad trae algunas cuestiones acá. Como tampoco es que dice salud y enfermedad 2 puntos, ¿no? Es parte de esta quinta conferencia, que dice, con el descubrimiento de la sexualidad infantil y la reconducción de los síntomas neuróticos o componentes pulsionales eróticos, hemos obtenido algunas inesperadas fórmulas sobre la esencia y las tendencias de las neurosis. Vemos que los seres humanos enferman cuando a consecuencia de obstáculos externos o de un defecto interno de adaptación, se les deniega la satisfacción de sus necesidades eróticas en la realidad. Consecuencia de obstáculos externos, lo dice como una palabra súper florida, y en realidad nosotros nos enfermamos por circunstancias extrínsecas, cosas que pasan afuera, nuestra familia, nuestro entorno laboral, estudiantil, no sé, hasta la sociedad misma, pero también por cuestiones internas, ¿no? A eso es lo que va como, bueno, consecuencia de obstáculos externos o defecto interno de adaptación o inadaptación a estas necesidades de satisfacción que aparecen en la vida, ¿no? Y hoy estuvimos hablando un montón de eso, de esas necesidades que hay en cada etapa en la vida sexual. Vemos que luego se refugian en la enfermedad para hallar con su auxilio una satisfacción sustitutiva de lo denegado. Creo que fue con ustedes que hablé, que les conté lo del Congreso de Psicología, que había un debate. ¿Fue con ustedes? No me acuerdo. ¿No? Yo estaba cuando dijiste eso, pero no sé si en esta materia. Capaz que era en historia. Puede ser. Pero básicamente en el debate de este congreso que fui a Buenos Aires hace 2 fines de semana, había un psicoanalista y un cognitivo-conductual, 2 psicólogos. Y el psicoanalista dijo, no me acuerdo de qué estaban hablando puntualmente, pero dijo, bueno, ¿cómo una persona que está certificada por estrés laboral está teniendo una satisfacción sustitutiva o un síntoma sustitutivo? Algo de eso dijo. Un síntoma no. Unas consecuencias. ¿A qué voy con esto? A que él decía que la persona logra satisfacer algo al estar enferma. O sea, bueno, yo tengo estrés laboral, me certifico, entonces disfruto de estar al pedo en mi casa todo el día. Entonces, claro, a mí me resonaba. Yo trabajo en laboral también, y no me vengas a decir que la persona que tiene estrés laboral se quiere certificar para estar tranquila. Se quiere certificar para prevenir un montón de otras cuestiones que pasan después más graves, ¿no? Pero bueno, así lo ve el psicoanálisis. Y vuelvo a repetir esta frase. Vemos que luego, o sea, cuando la persona se enferma, se refugian en la enfermedad, realmente agarran la enfermedad como refugio, para hallar con su auxilio una satisfacción sustitutiva de lo denegado. Discernimos que los síntomas patológicos, esto se ve mucho en el victimicismo. ¿No les pasa de ver personas que se victimizan constantemente? Y ustedes capaz, no sé, viene una amiga y le dice, no, porque mi jefe me tiene podrida, no lo banco más, y mi compañera es una, no sé, una bruja, que mi compañero es un no sé qué, y ustedes le dicen, ¿por qué no renuncias? ¿O por qué no empiezas a buscar trabajo? ¿No les pasa? Bueno, ahí se ve esto también. Y uno, capaz que decimos acá, bueno, algo estás encontrando ahí, y la satisfacción está en el victimicismo. Y después más adelante dice, discernimos que los síntomas patológicos contienen un fragmento del quehacer sexual de la persona y de su vida sexual íntegra. Y hallamos en él, en este fragmento, el mantenerse alejados de la realidad, la principal tendencia, pero también el principal perjuicio de la condición del enfermo. Esto de mantenerse cuando uno reprime, ¿no?, algunas cuestiones, un poco se aleja de la realidad, porque prefiere vivir como en fantasía de que acá nada pasó, como cuando hablábamos de fingir demencia la otra vez. Bueno, acá nada pasó, y en realidad pasó. Por algo tu psiquis lo tuvo que reprimir, para no generar más angustia, digamos. Más o menos por ahí, o
o en este texto es lo que trae de salud enfermedad, que era uno de los puntos que está, que ustedes tienen que entender para el examen. ¿Ah? ¿Les quedó alguna duda sobre esto? No. Lo voy a leer de vuelta y Bien, lo voy a sí. redondear. Léanlo tranquilas, saquen un punteo de lo que quieran, si les queda algo resonando. Y si no, lo retomamos la próxima, porque yo por H por B arranco a full con cognitivo-conductual, que estoy deseando llegar. Lo dejan ahí anotadito y cuando practiquemos preguntas, ahí dicen, mira, esta pregunta yo no la entendí porque me quedó esto. ¿Tá? Después, bueno, la próxima tendríamos que, el fin de en realidad, les voy a subir esta clase grabada, más un videíto de estos dos textos que nos quedan, de Celis y de los Santos. No sé si alguien ya leyó algo de eso. Diana dice que sí. No. Está. No, yo no leí nada y sé que De los Santos va para el parcial porque a mí me hicieron como unas cuantas preguntas de los Santos. Está. Son textos, chicos, que al lado de esto es un poroto, ¿tá? Porque son otras personas hablando de psicoanálisis, no en estos términos de freudianos, así que les va a ser una papita. Yo igual les voy a subir un videito con algún punteo de algo, no sé, que entienda que puede ser como más importante. ¿Qué más les iba a decir? Está. Y nos quedaría el otro texto que es importante también, que va a agregar un poquitito más de todo esto. Creo que la base está en las 5 conferencias. Que es Notas sobre el concepto inconsciente. Es este texto, se lo voy a mostrar para quien no lo vio todavía. Que ya venimos hablando un montón de inconsciente, pero acá va a explicar un poquito más. Va a hablar de las representaciones, va a traer algunos conceptos ahí. Que qué importante haber leído todo lo anterior para entender esto también. Por eso, primero lean las conferencias, después vayan a este. Y cuando puedan, van echando de Celis y de los Santos. Bueno, detengo presentación. ¿Cómo estamos? Bien, a mí me había quedado algo de la otra conferencia, de la 2. En la 2. ¿De la 2? ¿Qué te Sí, yo me había puesto un signo de pregunta, pero dice, según la histeria es una forma de alteración degenerativa del sistema nervioso, que se da a conocer mediante una endeblez innata de la síntesis psíquica. Después dice, sostiene que los enfermos de histeria son desde el comienzo incapaces de cohesionar en una unidad la diversidad de los procesos anímicos y por eso se inclinan a la disociación anímica. Bien. Disociación anímica, creo, no sé si era, vos habías dicho eso de finjo demencia y sigo adelante, pero no me quedó muy claro esto. Disociar sí es un poco mantenerse, extraerse de la realidad, mantenerse en la fantasía, vinculado a esto que hablábamos recién. Pero todo lo que dijiste al inicio, esto de alteración del sistema nervioso y todo eso, vendría a ser la primera hipótesis que manejaban los médicos cuando venía una histeria, cuando venía una histérica a consulta. En realidad, primero se pensaba que había un problema en su sistema nervioso y después cuando hacían estudios de resonancias, no me acuerdo qué otros estudios hacían, electrocefalogramas y todo eso en la cabeza. Eso es cuando dicen, bueno, ¿es lo corporal o es lo anímico lo que está afectando al individuo? Exacto, ahí dividían el organismo, ¿viste? Ahí era como, bueno, cuerpo por un lado, psiquis por el otro. Y ahí aparece Freud, que aún siendo médico, descartó todo eso y dijo, vamos a quedarnos, acá debe haber algo en el orden de lo anímico que está afectando a la persona y que está haciendo síntoma por ahí. Por eso, esa parte me parece que está dando inicio a lo que viene después. Y lo de la disociación sería eso también, ese concepto que hablamos recién de ¿cómo es? De la realidad y la fantasía. A veces no nos conviene estar en la realidad porque sufrimos. Entonces, ¿qué hacemos? Fantasiamos. No fantasiamos como lo hablamos nosotros coloquialmente, pero sí mantenemos la represión. Logramos una satisfacción, como hablábamos recién, de mantenernos en un síntoma o mantenernos en una situación difícil, porque creemos que después si lo ponemos en la realidad o lo vivimos, vamos a sufrir un montón. O sea, pensaba en una situación de divorcio. Es bueno,
no soy feliz hace 5 años, pero no me quiero divorciar porque voy a sufrir. Pero son o 5 años de sufrimiento o un proceso de Por el resto de tu vida, claro. O Y lo cuesta mismo entender. también un poco en los sueños, ¿no? Porque como cuando depende cómo se nos vienen representados, es también a veces para un poco de evitar el sufrimiento. Porque, o sea, uno no lo sueña tal cual, sino como que le da un cierto toque, como una cierta fantasía, ¿Sabes? para evitar un poco. Como nos convenga en el momento. Nosotros siempre Exacto. queremos salvarnos del sufrimiento. Y ese es el gran problema que tenemos como sujetos. No querés sufrir, bueno, mi amor, es un montón de cosas por las que hay que sufrir para salir. Y esto es algo que se trabaja un montón en terapia, que es una de las cosas que más cuesta, ¿no? Tomar estas decisiones difíciles. Está. ¿Está, corazón? Gracias. Voy a dejar de grabar acá.